Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mire, usted ya vio cuántos alumnos tenemos. ¿Anda? ¿Cuántos alumnos tenemos? Ahorita estoy dando mi ingreso. Tenemos 92 ya. Ahí está, ya llegamos a 100. Llegamos a 100. Ya, Mire, ¿y usted dónde está? aquí en la casa. ¿Y por qué se oye una gran bulla como que hubiera taller ahí? Nada que ver. Bueno, Va, demos ingreso. Demos inicio, se dice. platicamos. Va, pues. Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado, si se le escucha. Buenas tardes, licenciado. Fíjense que hay algo muy importante que quiero mencionarles. Bueno, antes pues, buenas tardes. Miren, es que estamos viendo si ya nos enviaron el enlace con el que tenemos que trabajar. Pero en lo que lo estamos buscando se nos va a ir la hora, mejor vamos a trabajar con el que trabajamos el último día. Yo pienso que para el viernes es posible que ya tengamos el que nos dio la facultad. Bueno, entrando en materia, el día de hoy vamos a ver la clase número 2, o sea, y del módulo número 1. Hoy vamos a ver lo que ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la definición del concepto de derecho? ¿Qué es el derecho agrario? Y vamos a ver lo que es el ambiente. Entonces, hablábamos algo muy interesante de la última clase. Cuando decíamos que el estudiante y el futuro profesional del derecho deben de adquirir conocimientos teóricos y prácticos que se estudian en estas ramas del derecho. Y el derecho agrario como el derecho ambiental. Los profesionales graduados en la Universidad de San Carlos de Guatemala deben de estar debida y convenientemente imbuidos de la importancia que representa el derecho agrario como instrumento que contribuye a la paz social y el derecho ambiental como coadyuvante a los derechos humanos. Esto es lo que nos remite el nuevo derecho agrario, que busca lo que es la paz y la convivencia social, y asimismo como el aspecto estratégico del derecho ambiental, que contribuya como un derecho sostenible, lo cual les expliqué en la última cátedra. Cuando hablamos de la introducción, fíjense ustedes, del derecho agrario, como materia, ¿cuál es la mayor aspiración? Es la de contribuir a la consolidación de la paz entre los seres humanos y los pueblos. Pero esto es hoy, en pleno siglo XXII. Mientras tanto, como hablábamos en la última cátedra, el derecho agrario se le ha considerado como movimientos de carácter revolucionario, convirtiendo entonces todo ese aspecto en ciertas convulsiones de carácter social,
lo que era hace 3 décadas. Por lo tanto, actualmente busca la consolidación de un derecho por la paz, de llevar las complejas relaciones de convivencia económica y social dentro de la actividad agraria. Entonces, lo agrario, como todas las ramas jurídicas, lleva en su seno la aspiración de satisfacer principios de igualdad, justicia y paz, porque las relaciones jurídicas deben de contribuir al desarrollo económico armónico del ser humano. Todo esto que se oye tan bonito, principalmente debe de desarrollarse, pero en un contexto de un Estado plenamente de derecho. Y cuando hablamos de un Estado plenamente de derecho, debe de existir la separación de poderes, principalmente en un Estado republicano como el nuestro. Entonces, esas relaciones deben de desarrollarse principalmente en estados de carácter eminentemente democráticos. Ahora bien, estas son preguntas de examen privado. En derecho penal o en cualquier tipo de derecho, en el privado se le pregunta al joven, bueno, ¿qué entiende usted por lo que es el derecho? Bueno, entonces vamos a principiar hablando que es la facultad natural de obrar de acuerdo a nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, o de la imposibilidad física o de la prohibición legal. Entonces, el derecho, si lo analizamos desde el punto de vista muy general, desde el punto de vista natural, es lo que nos permite hacer lo que la ley nos permite, o que la ley prohíbe, es lo que nosotros tenemos que realizar, lo contrario de la prohibición de la ley. Dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Como máxima, se podría utilizarlo desde el punto de vista de un derecho natural. Pero bien, ya cuando hablamos de un derecho en sí, entonces ya entraríamos a conocer lo que es la norma jurídica. Es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la aplicación de un derecho adjetivo como de un derecho sustantivo. Yo recuerdo algo de esto que lo vimos en el semestre pasado de los que fueron mis alumnos. Entonces, cuando hablamos que es el conjunto entonces de leyes, es el derecho. Es la colección de principios, de preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en la sociedad civil para vivir conforme a justicia y paz, y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza. Entonces, perdón, cuando yo les hablaba de ese conjunto de leyes, ese conjunto de normas jurídicas que están plasmadas en el derecho, entonces nos estamos refiriendo, les decía, a un derecho de carácter sustantivo. Y ese, les mencionaba a los alumnos del semestre anterior que estas son preguntas del privado cuando les preguntamos que cómo se divide el derecho o las normas o cómo interpreta el derecho sustantivo como el derecho adjetivo. Cuando hablamos del derecho sustantivo, entonces nos estamos refiriendo propiamente a las normas. Nos estamos refiriendo a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad. Miren qué interesante. Mientras tanto, el derecho adjetivo, en pocas palabras, es el proceso, es el procedimiento que permite la aplicación de la materia a los casos concretos. Constituye la esencia del derecho adjetivo, al que también se le conoce como derecho procesal penal.
Entonces, en el día del examen se les pregunta, cuando hacemos referencia al derecho sustantivo y al derecho adjetivo, ¿qué interpretación le da usted a cada uno de esos conceptos? Hay que tenerlos entonces claros o tenerlo claro que el derecho sustantivo entonces se refiere a las normas que se encuentran fundamentadas o están plasmadas en el Código Penal y que se refiere, como les mencionaba anteriormente, a todos los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad que regula el Código Penal. Y el derecho adjetivo, lo que está plasmado en lo que es el derecho procesal penal, que se refiere específicamente al proceso. Y en el examen se le pregunta ¿qué comprende usted por aspectos agrarios? Realmente, como principiamos a entrar en calentamiento con respecto a la materia, entonces cualquiera de ustedes dice, ¿y lo agrario? Bueno, lo agrario es lo que se refiere al campo, lo agrario, en efecto, es todo lo que pertenece al campo y extensivamente cuanto hace relación con la agricultura, a la apicultura, a la floricultura. Todo lo relacionado con el campo es cuando nos estamos refiriendo específicamente a lo agrario. Entonces, el derecho agrario, jóvenes, hay varias definiciones de este concepto. Y esta definición varía en el tiempo y también varía en los países en donde se está desarrollando el aspecto agrario. Entonces, en términos generales, nos dice el licenciado César Augusto Toledo Peñate, guatemalteco, nos dice que son leyes agrarias y legislación agraria. Se dice que es del conjunto de las disposiciones dictadas por los poderes públicos para resolver el problema agrario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el derecho agrario tiende, por cuestión filosófica, a la resolución de todos los conflictos de carácter agrario a través de sus leyes. Entonces, es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza económico-social. En efecto, ¿por qué de naturaleza económico-social? Porque el aspecto agrario es sine qua non de donde nosotros obtenemos nuestros beneficios, más que todo, desde luego, a la sociedad. Y estos aspectos que regulan las normas jurídicas que tienden a la distribución y a la explotación de la tierra, los recursos para lograrlo y las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades. Entonces, César Augusto Toledo Peñate toma desde un punto de vista filosófico la naturaleza de lo que es el aspecto agrario, el aspecto económico, el aspecto social. Habla también de la distribución y de la explotación de la tierra. Él maneja varios elementos. Si se les pregunta la definición, ustedes sencillamente se recuerdan de las normas jurídicas que mencionaba Toledo Peñate. Ustedes se van a recordar de que es una distribución y es una explotación de la tierra y que además intervienen en determinadas actividades agrarias. Entonces, no es necesario que ustedes se aprendan de memoria cada una de las definiciones, porque no estoy calificando memoria. Yo estoy calificando que el alumno me interprete, que el alumno comprenda de qué es lo que estamos trabajando. Entonces, derecho agrario, deme una definición. Son las normas jurídicas. Son las normas jurídicas de carácter social, de carácter económico.
y que estas normas jurídicas, desde luego que están plasmadas en lo que hablamos del derecho, que tienden a la distribución, a la explotación de los asuntos agrarios. Entonces, no es cuestión, y esto es cuestión, no es cuestión del otro mundo, solo es cuestión de que pongamos atención, porque yo creo que muchos, solamente con las pláticas que vamos teniendo en cada una de las cátedras, los alumnos van comprendiendo muy bien lo que estamos estudiando. Y como mencionábamos en una de las cátedras anteriores, que agregaron el aspecto ambiental a la materia, entonces tenemos que verlo. Entonces, ¿el ambiente qué es? El medio ambiente. Si ustedes ven en el diccionario, van a encontrar que el medio es ambiente. Entonces, yo veo que aquí hay cierta redundancia, en donde se debiera decir que el ambiente comprende. No porque tiene el medio ambiente. Como que son sinónimos, el medio ambiente. Entonces, pero como así lo tenemos, el medio ambiente comprende. Entonces, el ambiente comprende los sistemas atmosféricos, el aire y lo hídrico, que es el agua, lo lípico, rocas y minerales. Lo edáfico, tenemos los suelos, lo biótico, animales y plantas. Elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. Entonces, esto es como la primera clase de la cual nosotros estamos trabajando lo que es el derecho agrario y ambiental. Entonces, estamos agarrando completo el programa para hacerle su análisis, el cual vamos a ir desarrollando. Este ambiente está regulado en el artículo 13 del decreto 68-86. Aquí sí, decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Entonces, cómprenla. Aunque yo creo que en el material que se les envía, yo creo que hoy va parte de la ley o de lo que estamos viendo. Cuando les mencionaba anteriormente, aprovechando, cuando hablábamos de la ley de transformación agraria, es el decreto 1551, no 15-51. Así no. Decreto ley 1551, ley de transformación agraria. Este es el decreto 68-86, protección y mejoramiento del medio ambiente. Esta, cómprenla, porque esta nos va a servir para las clases futuras. Bueno, vamos a continuar. Miren pues, dentro de las corrientes del origen del derecho agrario, en la antigüedad, no les estoy hablando de un derecho agrario moderno o actualizado. Yo recuerdo que en la primera clase yo les decía que vamos a analizar o ver lo que es el origen del derecho agrario y de dónde proviene desde las épocas antiguas. Entonces mencionábamos el Código de Hammurabi y en la ley de las 12 tablas. Ahora bien, si la pregunta es, en América, ¿en qué civilizaciones se desarrolló el derecho agrario? Entonces, no confundir la pregunta en América en la antigüedad, porque si hablamos de las civilizaciones del derecho agrario, entonces en América se desarrollaron con los mayas, con los aztecas y con los incas. Mientras tanto, en la antigüedad, en el Código de Hammurabi y en la ley de las 12 tablas. Entonces, no nos perdamos, porque una vez nosotros tengamos claro, aquí tenemos dos preguntas. En América, ¿en qué civilizaciones se dio el derecho agrario?
mayas, azteca, incas. Pero si les pregunto en la antigüedad, se dio, se regulaba en el Código de Hammurabi y en la Ley de las 12 Tablas. Ahora, ¿cómo se considera entonces el derecho agrario? Es una rama autónoma de carácter social. Fíjense ustedes que ya vimos la naturaleza del derecho agrario y decíamos que es social, es económico y que es político. Además, desde su naturaleza jurídica, hablábamos de la distribución y explotación de aspectos agrarios. Esos son aspectos de la naturaleza jurídica. Pero ahora, si hablamos de un derecho agrario, ¿en dónde lo vamos a ubicar? ¿Qué carácter tiene? Bueno, lo vamos a analizar como es una rama autónoma y que tiene carácter social. Entonces, cuando hablamos del derecho agrario, aquí participan dos elementos. Las fuerzas productivas, que no nos confundamos, es el campo. Son los instrumentos de labranza jóvenes, áperos, etc. Son los campesinos, son los trabajadores, el elemento activo. Esas son las fuerzas productivas. Porque en el examen se les puede preguntar a ustedes cuáles son las fuerzas productivas en el derecho agrario. Ustedes me pueden decir que son los instrumentos, los campesinos son los trabajadores y que está considerado como un elemento activo. Ahora bien, si nos referimos a un elemento negativo, permítame. Perdón. Si nos referimos al elemento negativo, entonces tenemos lo que son los intereses eminentemente latifundistas, elemento negativo en el derecho agrario. ¿Y cuáles son los latifundistas? Son las personas que tienen en su poder la mayor parte de las tierras. Entonces, ahí tenemos lo que es un elemento negativo, los intereses latifundistas, criollo y foráneo, que traen como consecuencia el freno del desarrollo de la agricultura, defendiendo sus intereses económicos. Entonces, tenemos el elemento activo y el elemento negativo. El elemento negativo, con respecto al derecho agrario, tenemos las personas y todo aquello que se opone al desarrollo de la actividad agraria. Hasta los medios de comunicación pagados, muchos hablan y frenan lo que es el desarrollo agrario. Entonces, estamos en elementos negativos. Pero si es un elemento activo, las fuerzas productivas. ¿Qué nos dice el mexicano Lucio Mendieta y Núñez con respecto a las finalidades del derecho agrario? ¿Qué nos dice Lucio Mendieta? Nos dice, 1, el mejoramiento de la legislación agraria. En efecto, es la base fundamental que debe tener un país, una excelente legislación agraria, en donde se analice cada uno de los aspectos relacionados con la distribución de la tierra, la dotación de tierras, cómo adquirir las tierras para dotárselas a los campesinos, lo que debe de estar regulado en una legislación específicamente agraria, pero hecho con sentido y con aspectos eminentemente objetivos, basados a nuestra realidad. Lucio Mendieta nos habla de los conocimientos sistemáticos de su contenido desde el punto de vista histórico, jurídico, económico, sociológico
para que responda a las necesidades reales del país. Yo, en lo personal, le podríamos preguntar a cualquier diputado del Congreso a qué se refiere el materialismo histórico dialéctico. Y si lo aplicamos, por ejemplo, al derecho agrario. Yo les aseguro que creen que ustedes les están hablando a saber en sánscrito o a saber en qué idioma. Ellos no saben en cuántos municipios tiene la República de Guatemala, ni mucho menos cuánto mide. Ellos tienen otra filosofía de ser de los políticos, aunque la política es el arte de gobernar, pero ellos gobiernan muy mal. Entonces, nos dice Lucio Mendieta que es necesario conocer entonces el punto de vista histórico. Si analizamos lo histórico, hablamos del materialismo histórico dialéctico, la etapa primitiva, la esclavitud, feudalismo, hablamos del capitalismo, del socialismo, etcétera. Y hablamos también del aspecto jurídico, económico y sociológico para que responda a las necesidades reales del país. Entonces, para la creación de la norma jurídica es sumamente indispensable conocer los aspectos históricos y no estar sentados en el Congreso, sino que salir al interior de la República a conocer los problemas de carácter agrario, de los cuales se suscitan tanto, que hay como 2,000 problemas agrarios en toda la República. Y yo les mencionaba en la clase anterior que lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios, que el actual presidente quería suprimir realmente, es la que tiende a la solución de los problemas de tipo agrario. Porque no hay juzgados agrarios, tienen miedo de crearlos como los tribunales. ¿Qué nos dice entonces este agrarista mexicano, Mendieta, Mendieta Núñez, nos habla también de los conocimientos sistemáticos del contenido? Ya lo vimos, la voluntad política del gobierno. Yo les mencionaba a ustedes que un gobierno que no esté, desde luego, atado, que no tenga muchos compromisos políticos y que no les estén cobrando la factura de los que les proporcionaron dinero para sus campañas, realmente un gobierno de esta naturaleza en 4 años podría darse una reforma agraria de carácter integral, una reforma agraria integral, o sea, a nivel nacional, para la solución de los problemas que existen en el interior de la República. Esa voluntad política del gobierno es dar una solución positiva, amplia, sincera y honesta a las necesidades más urgentes de las masas rurales, liquidando la propiedad feudal. Adelante vamos a ver esto de la propiedad feudal. Cuando hablamos del señor feudal y cuando hablamos del siervo de la gleba. ¿Y en qué periodo fue el que se dio? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue que suscitó? ¿Después de qué etapa surge el aspecto feudalismo? Entonces, y otras formas antisociales de la tenencia de la tierra y las relaciones productivas. Nos dicen Núñez, Mendieta y Núñez, que los campesinos, los trabajadores agrícolas, los mozos, con la finalidad de dar soluciones más justas y ecuánimes, que reclama la sociedad moderna y reforma fundamental al problema social agrario. Entonces, el derecho agrario. ¿Cómo es que surge entonces el actual derecho agrario? Surge por los problemas de carácter o por orden económico. Estudio de los medios empleados por el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales y su propio esfuerzo laboral, para crear, sostener y proseguir fomentando su bienestar material. Entonces, surge de los problemas económicos y sociales, pero el económico nos dice Mendieta y Núñez que
es el estudio de los medios que emplea el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, crear y sostenerlos y proseguir a través de un derecho, mejor, de un derecho sostenible. Luego tenemos lo que es el aspecto, ya vimos el económico, hoy vamos a ver el aspecto social. Cuando miramos el aspecto social, desde luego, concerniente a la sociedad en sus muy diversos significados, los socios relativos a una compañía mercantil, la relación de los trabajadores, las herencias, patrimonios, la sociedad y los seguros, etcétera. El aspecto político, como yo les mencionaba, es el arte de gobernar o el arte de hacerlo, dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes del país. Y luego tenemos lo que es el aspecto eminente legislativo, el Congreso de la República, que es la ciencia de las leyes, conjunto o cuerpo de leyes que integran el derecho positivo vigente de un Estado, o sea, las normas de carácter jurídico creadas por el Congreso de la República. Por lo tanto, el derecho agrario debe fundarse en ser equitativo, justicia para el sector agrario, protección para los más débiles frente a los más fuertes. Luego tenemos lo que es la nueva cultura de los derechos humanos y el derecho agrario como derecho para la paz. Aquí se habla de un nuevo derecho agrario que requiere de un estudio distinto al tradicional. Todo ello, recordemos en la clase anterior, cuando yo les mencionaba que cuando se hablaba de una reforma agraria, se hablaban de movimientos de carácter eminentemente revolucionario, en donde eran movimientos prácticamente violentos, donde el campesinado tomaba sus pitas y se ponía a medir a mojones de sus partes de las tierras que supuestamente les correspondía, lo cual trajo como consecuencia en parte la caída de Jacob Arbenz y Guzmán, cuando se dio la repartición de tierras y la suspensión o las expropiaciones de la compañía de la United Fruit Company, que funcionaba en Izabal y que funcionaba también una sucursal en Escuintla. Entonces, se requiere del reordenamiento agrario por medio de sus institutos. ¿Y cuáles son esos institutos de la ley del derecho agrario? Tenemos la ley de transformación agraria. Les mencionaba la vez pasada las empresas campesinas asociativas, las cooperativas agrícolas, las sociedades agrarias, zonas de desarrollo agrario, la propiedad de la posesión. Entonces, no nos olvidemos de los institutos del derecho agrario, que tenemos la transformación agraria, la ley, la empresa campesina, las cooperativas agrícolas, las sociedades agrarias, las zonas de desarrollo, que esas están plasmadas en lo que es la ley de transformación agraria y en otras leyes, que esas las vamos a ver adelante. Entonces, cuando hablamos de la orientación axiológica, esos son los valores, son los principios que nosotros tenemos para la solución de los problemas de carácter agrario. Y esos aspectos axiológicos, la ética y esos valores deben de estar fundamentadas principalmente en los derechos económicos y en los derechos sociales. ¿Cuál es el papel de las universidades entonces? Garantizar los derechos humanos, la construcción de una sociedad humanitaria y equitativa y la enseñanza del derecho agrario, no con improvisación de los profesores,
no con la simulación de la enseñanza, con catedráticos improvisados que nunca han impartido el curso de agrario, o que nunca han impartido el curso de civil, o que nunca han impartido el curso de derecho penal, y los ponen a impartir en las cátedras en donde realmente el estudiante necesita de catedráticos con experiencia, que se hayan recorrido los tribunales, que conozcan de lo que son las diligencias de carácter agrario, que conozcan de diligencias civiles, penales, administrativas, pero no catedráticos que son de escritorio y que son teóricos. Entonces, ¿qué ejemplos puede un catedrático de esta naturaleza ponerles a ustedes como ejemplos de determinados casos si nunca los han tenido? Por lo tanto, los catedráticos muchos dicen, bueno, vamos a impartir la clase, están todos en la reunión y en principio un alumno dice una cosa, otro alumno otra cosa, y el catedrático oyendo o el catedrático realmente escuchando y aprendiendo, porque a los estudiantes los puso a investigar. Es una forma de enseñanza-aprendizaje, pero pero debe tener la guía del profesor hacia dónde quiere llevar al equipo, con esa objetividad y con esa formación de una conciencia social. La simulación en la enseñanza. Yo me reía la última clase porque cuando hablamos de una simulación es como que yo les estoy enseñando y ustedes hacen como que están aprendiendo. Entonces, es un círculo realmente que nos estamos simulando y nos estamos engañando. Yo no quiero hacer una simulación en la enseñanza. Yo no quiero que ustedes simulen que aprendieron, que simulan como que están aprendiendo. Yo quiero formar futuros profesionales con conciencia social para poder aplicar el derecho penal, el derecho notarial, derecho administrativo, civil, etcétera, que tengan conocimientos para poder aplicar lo que es el derecho. Entonces, con respecto al futuro abogado, debe de comprender 3 grupos de conocimientos. 1, adquirir conocimientos técnicos basados en textos legales, estudios básicos de lectura, interpretación, concordancia, sistematización. El derecho es dinámico. El derecho es cambiante. Un estudiante de medicina se le dice que el corazón está en el lado izquierdo y el corazón de ahí no se mueve. Sin embargo, el derecho es variable, es constante, como dijo Heráclito. Una persona, dijo, no se baña 2 veces en el mismo río, porque las aguas van tras ellas. Entonces, es dinámico. Luego tenemos lo que son los hábitos de aprendizaje. Que el abogado maneje excelente memoria, maneje información, expresión verbal, que sea ecuánime, mesurado, entereza y emocional. Debe tener una actitud humanística, con principios éticos y morales, de defender a los demás y procurar justicia. Siempre y hacer la investigación jurídica en cada uno y determinados casos. Es poco lo que se escribe con respecto al derecho agrario, y para ello necesitamos conciencia social, económica, política y cultural que se presenta con toda crudeza. Constituye entonces un reto para la didáctica de la disciplina porque se requiere de un replanteamiento de las universidades en su enseñanza y difusión. Pero en tal sentido, el nuevo derecho agrario, jóvenes, requiere de un estudio distinto al anterior, como lo mencionábamos. Debería de comprender la solución de los problemas del agro a través del desarrollo y el reordenamiento agrario por medio de sus institutos fundamentales,
que ya dijimos cuáles son: transformación agraria, las empresas campesinas asociativas y las otras, pero con una orientación axiológica, es decir, con valores éticos y con principios fundada en los derechos humanos, económicos y sociales. Jóvenes, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. El día viernes vamos a entrar de lo que es el derecho agrario, cómo el derecho agrario surge a la vida en los regímenes primitivos, esclavista, feudal capitalista y el sistema socialista. Y vamos a ver si tenemos acá lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos miramos el próximo día viernes. Todo claro, licenciado. Feliz No, tarde. Feliz Todo claro, licenciado. Feliz tarde, Lic. Bueno, pues. Feliz tarde, licenciado. Dios. Pase buena tarde, licenciado. Dios, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo Feliz quería tarde, licenciado. Dios, jóvenes. comentarle algo. A ver, contame, ¿qué te pasó? No, nada, solo fíjese que para que entremos todos a la clase, quería sugerirle si hace 2 reuniones al mismo tiempo. Ya yo por lo menos con otra licenciada, con otra licenciada ya lo hicimos y sí funcionó. Hicieron en lo que les daban la licencia, ponían 2 reuniones al mismo tiempo y pues todos lográbamos entrar. Hacían Mira, y con Google Meet. Sí, cabal. Pues, por ejemplo, usted puede hacer una reunión y por otra computadora con otra cuenta hace otra reunión o desde su teléfono puede hacer otra reunión y ya podemos entrar la mitad en una reunión y la otra mitad en otra reunión para que logremos entrar todos, que ya abarcaríamos, ¿qué? 200 personas. Mira, ¿y el enlace cuál sería? Usted tiene que crear desde otra cuenta otro enlace. Yo creo que usted tiene asistente, ¿verdad, licenciado? Sí. Le podría pedir ayuda a esa persona. Fíjate que la idea no está mala. Mira, hay algo muy interesante, estuvo bueno que me lo haya sugerido. Mira, es que lo que pasa es que entramos hasta ahorita ya un poco tarde, en virtud de que hablamos para las personas que trabajan y llegan tarde. Les dije que íbamos a principiar a las 4. Principiamos como 10 minutos porque estábamos localizando a ver si nos habían enviado el enlace, fíjate. Ajá. De parte de la facultad. Pero si el día viernes no me han enviado el código o el link, el enlace, yo voy a sugerir entonces que hagamos 2 grupos. Y les vamos a enviar los links para que ustedes puedan ingresar. Sí, porque graban las clases y las suben, pero hay veces que se tienen dudas en el momento y pues sí se pueden preguntar en la siguiente clase, pero creo que a veces es mejor en el momento. Mira, la pregunta es, si yo tengo 2 enlaces y tengo 2 links, van a entrar a mi computadora. Sí, pero lo tendría que hacer desde 2 dispositivos distintos. Por ejemplo, podría hacerlo un link desde la computadora y el otro link desde otra computadora o ya bien desde el teléfono. Por ejemplo, lo puede hacer desde el teléfono y ya solo envía el link para que escuchemos. Y pues ya por lo menos ya no sería tan necesario que lo veamos, sino que solo se escuche el otro grupo. Mira, y en los 2... Permíteme. Está bien. Cuénteme, Kimberly. ¿Qué le decía yo?
¿Será posible que lo utilizamos para la segunda clase? Y por eso que necesito si me da acceso para poder, a su computadora para poder ver eso. Ahorita le doy, pues. Va. Compañero, Sí, licenciado. fíjate que supuestamente creo que ya nos dieron el enlace. Así que Ah, qué bueno, me alegro mucho. bueno, pues feliz tarde. Igualmente, licenciado, feliz tarde. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado.